Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Comienza Debates Cristovisión, son las 8 en punto de la noche. Hoy el tema es de bastante actualidad, bueno, siempre lo ha venido siendo en este programa, pero hoy sí que está sobre el tapete, sobre la mesa, y es los medios de comunicación, son los medios de comunicación y su papel en los hechos de estos últimos días, digo últimos días, 15, 20 días. Tema 1, el plebiscito, tema 2, las marchas, tema 3, las opiniones que se están generando a raíz de lo del sí y el no. Tema 4, ¿le creen los colombianos a los medios de comunicación? ¿Le están haciendo caso? Por el contrario, para nada le están haciendo caso. Prefieren informarse por Facebook, por Twitter, por YouTube, por otros portales de Internet independientes, así sean bromistas como Actualidad Panamericana. En fin, este es el tema, esta es la pregunta y abrimos nuestras redes sociales antes de presentar a los invitados, a los panelistas de esta noche. El Facebook, presento el Facebook, Canal Cristovisión TV, el Twitter, @Cristovisión, el Instagram, que también estamos allí, el Instagram, la aplicación Cristovisión, por si usted tiene un amigo que no está donde no tenemos la señal de Cristovisión, usted le puede decir al amigo que descargue la aplicación o entrando a www.cristovisión.tv. El programa está en vivo en este momento allí. Y el WhatsApp, que doy el siguiente número, 311-479-5593. Déjeme, don Hassen, un buen rato el WhatsApp, por favor. 311-479-5593. ¿Qué pregunta quiere hacer acerca de este tema que venimos planteando esta noche? ¿Los medios de comunicación están cumpliendo una función formadora en lo que está pasando en nuestro país en los últimos días? ¿O por el contrario, desinformadora? Sí, ponchemos la pregunta. ¿O por el contrario, usted ya no prefiere ver un noticiero, un programa de opinión, sino enterarse por otros medios? Ahí está la pregunta al aire. ¿Los medios de comunicación han influido en sus decisiones y conceptos sobre el proceso de paz? Bien, presento a nuestros panelistas. Raúl Acosta, él es profesor de comunicación de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Don Raúl, ¿cómo le va? Bienvenido a Cristovisión. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y bueno, con ganas de poder ensanchar bastante el tema para poder explicarlo y que el ciudadano pueda tener una comprensión más real de lo que está sucediendo en este momento en el país. Bien, Raúl también es comunicador social y doctor de comunicación en comunicación de la Universidad de La Plata en Argentina. Y nuestro otro panelista, Juan David Cárdenas, él es politólogo de la Universidad Nacional, es actualmente uno de los investigadores del Observatorio de Medios de la Universidad de La Sabana, es especialista en opinión pública y marketing político de la Javeriana y tiene una maestría en estudios políticos de la Universidad Nacional. Juan, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Daniel? Muchas gracias por la invitación. Bueno, ellos son nuestros panelistas, con ellos comenzamos este diálogo de Debates Cristovisión. Comienzo preguntándoles este tema que veníamos hablando antes de empezar. ¿Están los medios de comunicación hoy informando o desinformando sobre lo que está pasando, sobre la realidad, llamémoslo así, sobre la realidad colombiana? Raúl. Yo pienso que los medios de comunicación social hoy están construyendo una realidad que no es. ¿Qué significa esto? Que están presentando unos temas a los ciudadanos que realmente no son relevantes o no son los temas que deberían o interesan a los ciudadanos. Es decir, esa construcción social de la realidad que deberían hacer los medios de comunicación no la están haciendo. Es decir, los medios de comunicación están desinformando. Están desinformando porque presentan unos temas y hacen ver que esos temas son los relevantes, cuando realmente no es cierto. Y entonces sesgan la realidad, estructuran una realidad a partir de un poco de temas que no son.
Entonces, el ciudadano común y corriente, por ejemplo, cree que vivimos en un país extremadamente violento. ¿Por qué? Porque los medios presentan sobre todo, con el ánimo de ganar rating, presentan sobre todo información de carácter violento. Entonces, es el robo del celular, es el asalto en la droguería, pero de eso pasa en muchos lugares del mundo, de eso pasa en otras partes. Y cuando nos lo presentan los medios de comunicación de esa manera, obviamente están mostrándonos una realidad que no es. Existen muchos más temas relevantes que interesarían a la opinión pública que no son presentados. Entonces los medios lo único que están haciendo es construyendo una realidad que seguramente les interesa desde su mirada de poder y su mirada económica. Pues para nadie es un secreto que los grandes conglomerados económicos han adquirido la posesión de los medios y seguramente no lo están haciendo para beneficiar al ciudadano de a pie, al ciudadano común y corriente, sino seguramente lo que persiguen es proteger sus intereses. Juan David, ¿están los medios en Colombia informando o desinformando? Yo creo, pues no soy tan pesimista como Raúl de pensar que estamos hablando de temas que no sean importantes, pero creo que el tratamiento que se le da a la información no es el adecuado. La construcción que se hace de la realidad es una construcción muy parcializada y sobre todo muy superficial. Creo que el ejercicio del periodismo que se realiza hoy en día en Colombia va en contravía de todos los principios del periodismo, sobre todo el periodismo investigativo en contextos como el que estamos viviendo en Colombia, donde uno puede ver y le da risa y a la misma vez ganas de llorar cómo las redes sociales, los chismes, los rumores, las historias sin fundamento son las que terminan de alguna manera imponiendo la agenda de los medios de comunicación. Entonces yo no sé hasta qué punto los medios, hoy en día más que construir información, lo que hacen es reaccionar a información que otros construyen, y ese es un escenario muy negativo, porque los medios ya ni siquiera uno podría asegurar que son 100% los dueños de la agenda, los constructores de la agenda, sino que se están dejando imponer otro tipo de agendas que tienen claramente intereses políticos y económicos detrás de esa construcción de agenda, pero el medio no reacciona y mucho menos el periodista. Entonces creo que ese es un escenario muy crítico en la medida en que frente a un proceso de paz, frente a una situación de transición política y de cambio tan relevante, el carecer de un contexto histórico, el carecer de unos fundamentos de causalidad de los fenómenos políticos, hace que los ciudadanos de alguna manera se encuentren confundidos. Yo creo que a veces el ciudadano ni siquiera tiene la culpa completa de tomar las decisiones que toma, que los medios no le dan de alguna manera los fundamentos de información y de contexto para que las tome. ¿Qué debería salir entonces en los medios? A ver, acabamos de pasar por un proceso electoral del plebiscito. O sea, olvidémonos de violencia. Sí. Quitamos la violencia. Claro. Digamos que lo que pasa es que estos temas les apasionan a los medios porque llaman audiencia. Cuando dice Raúl los medios, ¿cuáles medios? Estoy hablando de los medios, digamos, de los medios tradicionales. ¿Los noticieros de televisión? Y de los medios hegemónicos. Entonces estoy hablando del Tiempo, del Espectador, estoy hablando de Caracol, de RCN, de estos medios que llevan la delantera por su capacidad económica y que arrastran a medios regionales por su falta de capacidad económica. Entonces los medios regionales viven copiando mucho de lo que dicen estos medios como Caracol, ya sea a nivel de radio, prensa, televisión. Dijeron esto, entonces digámoslo nosotros. Claro, y entonces acabamos de pasar por una campaña de un plebiscito donde se desinformó bastante y está aprobado por el mismo director de la campaña, que se hizo una campaña oscura, una campaña negra, donde se desinformó todo el tiempo y los medios siguieron la corriente, no hubo capacidad de reacción, como se dice acá, no hubo esa capacidad de reacción de sentarse a pensar si realmente lo que estaban diciendo estos opinadores profesionales, estas fuentes de información que son reiteradamente utilizadas por los periodistas y que no somos capaces, los periodistas no somos capaces de acudir a otro tipo de fuentes para poder informar sobre lo real que puede ser lo que están diciendo, cuando sabemos que mucha gente, por ejemplo, no leyó los acuerdos en La Habana y se dejó arrastrar por los medios de comunicación, se dejó arrastrar por la información, cuando el líder de una campaña desde el Centro Democrático dice, no, es que lo que hicimos fue básicamente llevar al ciudadano a la indignación. No le contaron realmente, y ese es el rol de los medios de comunicación, la capacidad de fiscalización y de poder observar la información y contarle al ciudadano de a pie qué es lo que está pasando realmente. Y entonces lo que vemos es que no están cumpliendo su papel, no hay capacidad de reflexión, de análisis dentro de los medios. De hecho, los medios informan a partir de notas breves o de noticias. Por ejemplo, se perdió la crónica, se perdió el reportaje, se perdieron las entrevistas en profundidad, donde hay la capacidad, los debates
¿Cuáles debates? Vemos que lo que hacen los políticos básicamente son presentaciones organizadas donde ellos imponen los mismos temas de los que se va a hablar y el presentador muchas veces no tiene la posibilidad de cuestionar sobre las mismas respuestas que dan. Entonces ahí está un argumento fuerte para mirar cómo se está construyendo una realidad que ellos quieren y que unos líderes con determinados intereses quieren mostrar. Porque revisemos y lo verá que son 3 o 4 personajes y otros que se cuelgan. Entonces, por ejemplo, vemos a un expresidente que estaba desaparecido, pero ahora gana el no y aparece. Entonces, está hablando de Andrés Pastrana. Vemos a Marta Lucía Ramírez. Entonces, no sacarlos. No, lo que hay Dice que usted, no, Raúl. tenemos que aplicar algo que aplicamos o que hablamos en la universidad cuando enseñamos periodismo. Tenemos que hablar de cantidad, calidad y diversidad de fuentes. Si yo tengo esa suma de cosas, pienso que hago un buen periodismo. Claro que hay que presentarlos a ellos también, pero hay que presentar otras miradas, otros puntos de vista. Hay que entrevistar a diversas personas, o sea, no a los mismos de siempre, no ser reiterativos, porque nos volvimos básicamente en reproductores de lo que dice una fuente y no hay la posibilidad de mostrar otras miradas respecto a lo que dice esa fuente. ¿Por qué será eso, Juan? Bueno, yo creo y concuerdo con Raúl que los medios carecen hoy en día de un acercamiento crítico a las fuentes, sobre todo un acercamiento crítico a la información. Y creo que parte de, digamos, para no criticar tanto y ser un poco más propositivos, creo que en parte la solución de esto está en democratizar mucho más los medios de comunicación. Vimos cómo todos hablaban de que las víctimas estaban en el centro de los acuerdos, pero las víctimas creo que eran las fuentes menos consultadas por todos los medios de comunicación. Entonces, como lo dice Raúl, está bien que esté Andrés Pastrana, está bien que esté Marta Lucía, está bien que esté Uribe, está bien que estén todos, pero no solo los del sistema político tradicional. Tenemos toda una serie de movimientos ¿Y que por se qué están... será que caemos en eso? Que no nos damos cuenta de qué es, no sé si la palabra es importante, de que, o que haya más diversidad, más... Yo creo que tiene que ver con la manera en cómo la cultura política colombiana se ha construido históricamente, y es que asumimos que la política es lo que de alguna manera está institucionalizado en el Estado y en los partidos. Y si uno ve lo que está ocurriendo, de hecho, a esta hora en Bogotá creo que la plaza está llena otra vez. Sí, hay y marcha. al menos en teoría lo que uno ve es que políticos están tratando de entrar, pero lo que uno ve movilizado son estudiantes, son profesores, son trabajadores, son personas que no pertenecen a actores políticos institucionales, pero que están movilizando unas causas y están de alguna manera llevándole al Estado, a las instituciones, unas demandas que surgen del contexto político que estamos viviendo. Entonces creo que al medio de comunicación, a los medios en general, les falta una comprensión mucho más amplia de lo que es la política y sobre todo de los actores que hacen parte de los procesos democráticos, entendiéndose a ellos mismos como un actor más de la política y de la democracia. Pero si reducimos toda la política a Uribe, a Santos, a Pastrana, a Marta Lucía, estamos dejando por fuera a ese otro país que incluso en la misma elección del plebiscito también quedó por fuera, porque es que solo hubo un 60% de personas que no participaron, Sí, que no en votaron. absoluto. Sí, muy bien. Repito el número, las redes sociales, el WhatsApp y el Twitter de los profesores. De Juan David Cárdenas, ahí está el Twitter, dígamelo Juan, por favor. Es @JDC1983. Ahí está, quienes quieran preguntarle a Juan David directamente o seguirlo a partir de este momento, @JDC1983. Y el suyo, profesor Acosta. Raúl A. Acosta Sí. P. Raúl A. Acosta P. Muy bien. ¿No hay un número por ahí? No, señor. Bueno, perfecto. Y el número de WhatsApp que estamos hoy trabajando en Debates Cristovisión es el 311-479-5593. ¿Qué papel vienen cumpliendo los medios de comunicación actualmente en nuestro país? Más opiniones dentro de los medios. Primera, vamos visualizando eso. Otras voces, puede ser quitar la violencia y poner más análisis. Yo pienso... Lo verá la gente, es que ese es el problema. Yo- Un director se piensa, esto no lo ve nadie, si Claro. sacamos así. Claro, yo pienso que... O es que definitivamente nuestra cultura es muy somera, muy superficial y no vale la pena profundizar mucho. Yo creo que el problema tiene que ver con que no nos hemos acostumbrado, digamos que no, los medios de hecho no han hecho cosas de este nivel y entonces estamos acostumbrados a las cosas blandas. Entonces en los medios decimos, o de los medios se dice, es que nosotros, estos son los temas de los que los ciudadanos quieren saber y no sé, como que se dan es el derecho a determinar determinadas agendas.
y nos han acostumbrado a eso y la gente como que digamos no hay una capacidad de reacción. Pero yo pienso que si logramos democratizar en los medios y afortunadamente digamos que gracias a las tecnologías de la información y la comunicación ha aparecido un contrapoder, y es que los medios ya no tienen la hegemonía de la información, ya no tienen el poder total de la información, sino que hay otras posibilidades, y eso tiene que ver con lo que decía Juan David, y es que vemos hoy la movilización. Yo hoy en la universidad veía los carteles hechos por los estudiantes con lápiz, invitando a la marcha a las 3 de la tarde, a la reunión. Eso, digamos, es bien importante, y es que ya no dependemos de que el medio de comunicación invite a la manifestación, invite a tal hora a estar en tal lugar, sino que ya... No hay que hacer publicidad. Ya las redes sociales se encargan de eso. Entonces digamos que este contrapoder que son las redes sociales es bien importante, pero también es importante que digamos en la cultura nuestra, sobre todo en los niños jóvenes, personas de 17, 18, se está empezando a gestar un movimiento como el que se gestó en 1991 con la séptima papeleta, que bien dice Juan David, algunos políticos se vieron excluidos y a lo último se sumaron y se unieron porque se dieron cuenta que había votos. Lo mismo están tratando de hacer ahora con estas marchas, que es una manifestación, digamos, de alguna manera limpia, porque nace de unos jóvenes que no tienen ningún interés, digamos, proselitista, no quieren ser elegidos en ningún cargo de elección popular, sino quieren hacer política, quieren opinar, quieren participar Sí. y apropiarse de lo que está sucediendo en el país, y eso es importante. Y permítame, Raúl, en este momento la gente está participando, y con la pregunta hay este resultado a esta hora, y ustedes observen. Está participando la gente en redes sociales, en el WhatsApp, y va así. ¿Los medios de comunicación han influido en sus decisiones y conceptos sobre el proceso de paz? Sí. 62, no. 38, no sabe, no responde. Juan, su opinión. Bueno, ahora que veo la pregunta, creo que estamos frente a un panorama que, seamos optimistas o pesimistas, pues hay que reconocer que la principal fuente de información de los ciudadanos siguen siendo los medios de comunicación. Entonces, háganlo bien o háganlo mal. El voz a voz por ahora no es. No, el voz a voz es... Yo creo que el voz a voz o como antiguamente se hacía, el pregonero se transmite de uno a otro. ¿Cómo es que dicen los publicistas? La mejor venta es el voz a voz, y no tienen que hacer publicidad. Hay empresas buenísimas que no hacen nada de publicidad y se transmite eso, de uno a otro que le cuenta. Pero aquí vemos que los medios sí que catapultan personas, sí que refuerzan ideas. ¿Qué más podríamos señalar a este respecto? Sí, es muy claro, y creo que lo vimos en el escenario del plebiscito, sobre todo cuando a posteriori confesaron el tema de la campaña se movió en base a la indignación. De pronto en el caso del gobierno y la campaña del sí, lo que se hizo fue magnificar un poco el valor de la paz. Digamos que ambos se fueron a los extremos, aunque unos un poco más descaradamente que otros. Pero es claro que los medios movilizaron muchas opiniones y muchas decisiones de ciudadanos, bien informados o mal informados. Pero permítame esto, la mayoría de los medios de comunicación, ¿qué porcentaje? No sé, 80, usted me corrige, Raúl, estaban a favor del sí. Y uno dirá, pues todos a favor, esto no se pierde. Yo no me atrevería a decir los resultados. Yo no me atrevería a decir que estuvieron abiertamente a favor del sí. De hecho, medios como Caracol el día de la elección tuvieron una estrategia muy similar a la que utilizó RCN a lo largo de toda la campaña del plebiscito, y es que curiosamente mientras hablaban del plebiscito, iban reproduciendo imágenes de tomas guerrilleras, iban reproduciendo imágenes de actos violentos, y creo que esa es una práctica que no es ética y que manipula, de alguna manera desinforma al ciudadano, porque por un lado estamos dando un mensaje positivo, que RCN el día de la firma del acuerdo en Cartagena hizo exactamente lo mismo, reproducía por un lado el atentado al Club El Nogal, y por otro lado mostraba la imagen pues bonita, entre comillas, de dos actores que anteriormente no se podían ni ver, ahora estaban abrazados y dándose la mano. Entonces creo que juegan intencionadamente a confundir a las audiencias,
a partir de esas estrategias de mostrar lo bueno que está pasando, pero a la vez O está sea, recordando ¿eso influyó? permanentemente. Yo creo que sí. Eso influyó. Yo creo que Raúl, Yo pienso, mire, ¿eso fue clave? Yo pienso que sí. Y si uno revisa la estrategia confesada además, porque es que ya ni siquiera estamos hablando sobre supuestos, estamos hablando sobre cómo lo hicieron. Entonces uno sí podría ir a la academia y pensar desde la academia en la teoría de la agenda setting, ¿no? Y la teoría básicamente dice, los medios de comunicación le dicen a los ciudadanos de qué tema hablar. Entonces, sí, entonces digamos que si uno ve la respuesta de que sí fueron influenciados, claro que sí. Y si uno revisa la estrategia, uno ve que ellos dicen, bueno, tenemos caracoles, pero la estrategia de ellos estuvo sobre todo en sectores populares, en emisoras regionales. ¿Qué quiere decir eso? Que son sectores que su única posibilidad para informarse es la radio o la televisión abierta, porque digamos que a veces pensamos, los que tenemos DirecTV o Claro, tenemos señal de cable que pagamos, tenemos otras opciones para informarnos y seguramente tenemos mucho más elementos de juicio para poder emitir una opinión. Pero entonces lo que podemos decir es que básicamente los ciudadanos están mal informados porque le están informando como quieren y lo que quieren. Entonces están de alguna forma, como lo decía Pero la David, gente sí le cree. Claro que sí, porque es su única opción, es su única posibilidad. Y la gente, digamos, no tiene otras opciones, porque es que ¿cuántas personas tienen la opción de pagar DirecTV, de pagar señal de cable? Muy pocos. ¿Cuántos ciudadanos en un país de 48, 50 millones de habitantes, cuántos ciudadanos ganan el salario mínimo? ¿El 75%? ¿El 80%? Entonces, de eso estamos hablando, de que estas personas no tienen otras opciones. Y entonces acuden a la radio o a Caracol y en RCN, que hace lo que dice Juan David. Te muestran el día de la firma del acuerdo, te muestran Tomás Guerrillera, entonces la gente dice, no, yo no quiero Adolfo eso. Hitler se sostuvo en buena parte por la Goebbels, que era el jefe de propaganda, mantuvo buena parte a punta de radio. Y parece que apareció en nuestros tiempos, siglo XXI, acaba de aparecer otro que le fue muy bien. Y, sigue pues, funcionando, total. sigue funcionando la radio. La radio tiene una penetración en nuestro país muy fuerte, y una credibilidad. Entonces, ¿dónde dejamos a personas como los opinadores, los columnistas? Que eso sí, déjeme darle el porcentaje, 95% a favor del sí. No les creyó nadie. No los leen ya. Yo creo que no los leen. Y los que los leemos somos muy pocos y seguramente no les hacemos tanto caso, por muchas razones. Porque en muchas oportunidades se ha logrado comprobar que son aliados o de una entidad financiera o de una empresa X, etcétera. Es decir, como que no encontramos realmente que haya independencia, sino que siempre los encontramos atados a unos intereses del medio o a unos intereses de unas empresas externas al medio que seguramente pautan en el medio. Entonces, la credibilidad es baja. Y vuelvo y reitero, mucha gente que no los puede leer y no los lee porque no tiene acceso a esos opinadores. No tienen el acceso, por ejemplo, a mirar la prensa a través de internet, online. No tienen la posibilidad de comprar un periódico del Tiempo, no tienen la posibilidad de comprar la revista Semana. Entonces me parece que ahí los opinadores se quedan para un grupo élite que los puede leer y que los puede consumir. Juan, los opinadores, los columnistas, sí, en prensa escrita, en internet, ¿les creen? Yo coincido. Aunque ya hay opinadores, déjeme hacer un paréntesis, ya hay opinadores no solo los oficiales. Por ejemplo, usted entra a Las Dos Orillas y encuentra, al portal Las Dos Orillas, y encuentra mucha gente que no es conocida y tiene su columna de opinión. ¿Quién y qué, por ejemplo, también? Y así otra serie de portal. Juan. Yo creo que lo que se evidenció, sobre todo en este escenario del plebiscito, y que no pasa únicamente con los opinadores o los columnistas de los grandes medios, sino que a mi juicio también pasa con lo que yo llamaría una élite de tuiteros o lo que llaman en la teoría los influenciadores de redes sociales. Y es que se están simplemente configurando unas élites que se hablan a sí mismas. Entonces, si uno ve, como Daniel lo mencionaba, ese está muy bueno, el 95% de los columnistas pues estaban con el sí, yo estaba con el sí, las redes sociales que yo sigo, yo pues estaba feliz porque yo dije, pues va a ganar el sí. O sea, todos mis amigos, mis contactos, mis seguidores, todos los grupos que yo seguía, uno mismo se construye una falsa realidad a partir del mismo ambiente que uno se genera con los seguidores, con los espacios que uno frecuenta. Y creo que existe todavía una desconexión muy fuerte entre esa élite que opina,
pero que pareciera opinar para que los demás de su misma élite lo escuchen. Yo me alabo, tú me alabas, Yo me alabo, tú nosotros me nos alabas. alabamos. Que de alguna manera coincido con Raúl que el Internet y las redes pues también empiezan a operar como una especie de contrapoder o espacio alternativo, porque como Daniel lo mencionaba, pues en las dos orillas uno encuentra personas que uno nunca había escuchado. Sí, sí, pero en y Semana, que en lo El hacen Espectador, bien. en El Tiempo, pues son siempre los mismos, que uno ya conoce de antemano sus posiciones, e insisto, creo yo que simplemente es una élite comunicativa que se habla a sí misma. Incluso, Juan, prefieren leer a esos otros no conocidos. Escriben bien, tienen pensamientos independientes, sobre todo eso que ha señalado Raúl. Hay independencia, uno dice, este no está con nadie, es una opinión a la que yo me plego, me uno, porque sé que es libre, que es el problema de los otros opinadores. Uno sabe, bueno, está en tal medio, pues por lo tanto tal. Sin embargo, hay diversidad. Se busca que haya columnistas de amarillos, rojos, verdes, azules, en fin. Sin embargo, eso no deja de ser para muchos ya marcador y por lo tanto yo no le creo. Hay un antecedente importante, digamos, que hemos visto que hay opinadores que a veces entran a determinados medios y los han sacado. A Claudia López le echaron de un medio por decir cosas que no podía decir o que no debía decir. ¿De qué medio fue? El del Tiempo. Ah, del Tiempo. Claro, porque dijo cosas que no podía decir. Ah, bueno, a José Obdulio entonces, si a eso vamos, también lo sacaron. Sí, claro, no, digamos que porque... A Fernando Londoño también, para afuera. Claro, y lo que dice Juan David es bastante importante y cierto en el sentido de que hablan entre ellos. A mí me pasó igual, o sea, a mí me pasó lo mismo. Y es que en mis redes sociales toda la gente estábamos con el sí. Y entonces uno decía, vamos a ganar. Pero ahí es donde, digamos, uno tiene que abrir la discusión y mirar dónde está, digamos, la grieta. Y la grieta está sencillamente en algo que yo decía anteriormente, me parece, y es que no todo el mundo tiene acceso a las redes sociales. Entonces, es un determinado grupo élite que hablamos en redes sociales, hablamos con nuestros estudiantes, entre profesores, entre colegas, Sí. hablamos y estamos de acuerdo con un poco de cosas, además estamos enterados, y entonces yo digo algo y dicen, claro, tienes razón, porque estoy enterado, tú estás enterado, pero hay una gran mayoría de colombianos que no tiene esa posibilidad, no tiene el acceso a esas redes sociales, y digamos, a esos ciudadanos fue a los que aprovecharon en la campaña esta oscura y les llegaron a través de otros medios alternativos que manejaron y manipularon ellos. Fue bien planteada. Claro. En el sentido estratégico fue bien planteada. Claro, la si campaña. uno lo mira si uno lo profesionalmente, mira, ahora sucia es y un toda, cabezazo. porque de todas formas... En el sentido de prender. Pero usted, Porque de oiga todas este formas otro dato. la mentira, digamos, uno como profesional no puede pensar que mentir está bien. Entonces, ¿a dónde está No, la ética? no, de ¿Dónde ninguna está manera. ¿Dónde está la responsabilidad social? Si uno mira, a ellos les funcionó y como campaña negra, oscura, como la queramos denominar, estuvo bien porque obtuvieron, digamos, los votos, que era lo que perseguían. Fue efectiva. Fue efectiva. Fue efectiva, esa es la palabra. Pero no fue ética. Y ahí hay un debate bien importante que tienen que dar los medios. Y los medios tienen que replantearse y tienen que mirar hacia así. Pero estábamos entonces, Juan iba a aportar algo adicional. No. Bien, estábamos en esta columna vertebral que hemos querido mantener y es, ¿informan bien los medios de comunicación en Colombia? Yo, si me quiero enterar, ¿me informo por los medios tradicionales en Colombia o prefiero otros como las redes sociales, como el comentario en la tienda? Porque fíjese que cómo cambió la opinión de lo de Juanpa en su momento. La señora ayudó, no sé qué tanto, pero ayudó en la campaña presidencial, en la segunda vuelta. Juan. Pues ya que Daniel trae a colación ese caso, pues es curioso porque es que si a la señora no la hubieran puesto en un video y la hubieran compartido por redes, pues de pronto no nos enterábamos y no hubiera tenido el mismo efecto. Igual pasó, me acuerdo, con la famosa loca de las naranjas del comercial del Centro Democrático. Sí. Entonces, uno ve que incluso hay una conexión muy fuerte con lo que es la cultura popular, pero si no se mediatiza, si no se vuelve masivo a través de las nuevas redes sociales y de los medios masivos de La comunicación. naranjas era muy buena también. Sí. Sí. Entonces, Sí. de alguna manera, sigo insistiendo, creo que la hipótesis es válida de la desconexión. Hay un país que está desconectado, que está, digámoslo, no diría desinformado, sino mal informado o parcialmente informado, que no tiene acceso a estos lugares donde están las élites que comunican, que no tienen participación a la hora de construir las agendas, pero que de todas maneras no tienen ninguna opción y se tienen que informar Pero a través de ¿para estos qué medios. entro a las élites si sabemos que yo me alabo, tú me alabas y no tienen un juicio, como hemos venido diciendo, pues independiente?
Sí, por eso mismo creo que la salida, como lo mencionábamos ahorita, insisto en la democratización, y creo que en parte los acuerdos mismos de La Habana enfatizaban mucho en eso, en darle mucho más acceso a los medios de comunicación a la ciudadanía en común, emisoras comunitarias, canales comunitarios, empoderar a la gente para que la gente también construya agenda informativa, que creo que ahí está la desconexión. Tenemos un país en donde 48 millones somos espectadores pasivos, receptores de información, y hay 3 canales, 3 periódicos y 3 grandes cadenas radiales que nos llenan todo el tiempo de información. Y no estamos educados para consumir críticamente los medios, y tampoco los medios están educados o no tienen la intención o simplemente no quieren tener un acercamiento crítico a quienes están de alguna manera protagonizando los hechos informativos. Y creo que esa desconexión es la que marca también el hecho de que los medios nos muestren una realidad y luego nos estrellemos con este tipo de hechos como la votación contraria en el plebiscito, cuando todos creíamos, las encuestas, los medios y los círculos cercanos, de que el resultado iba a ser totalmente distinto. Tengo estos comentarios de WhatsApp que me acaban de entregar. Pongamos ahí, Hassen, el número, 311-479-5593. Ya son las 8 de la noche, 30 minutos. Y dice, fue notorio en el plebiscito cómo los medios no permitieron la expresión de todos los sectores hablados, los del sí y los del no. En mí no influyen, cada vez veo a los medios inclinados en sus propios intereses. Esto es de Francisco Cornejo. Y Joana López dice, los medios quieren manejar la opinión de nosotros los colombianos según no entiendo aquí lo que me pasó, Hugo, según las conveniencias de los dueños de los canales de televisión. Don Tito, que me pasen también lo que están diciendo en Facebook y en Twitter, que no me lo han acercado para que no solo tengamos el WhatsApp, sino también el Facebook, que está ahí, canal Cristovisión TV, y el Twitter, @Cristovisión. Repito el WhatsApp, 311-479-5593. Y también la línea telefónica la abrimos cuando ya llevamos 30 minutos de programa. El 347-0710. El 747-0710. 747-0710. Opción 1. Bueno, muy bien. ¿Qué medios recomienda si usted, aquí abiertamente, para informarse? Para informarse. ¿O no se moja? No, yo no me doy esa pela conociéndolos como los conozco. A mí me parece que tenemos que darle cara, cuando hablamos de medio a veces como que vemos algo ahí pero no lo vemos. Me parece que cuando hablamos de medios tenemos que hablar de los dueños de los medios y de los periodistas. Y entonces tenemos que decir, primero, que los dueños de los medios, en este caso a través de sus editores, de los jefes de redacción, generalmente les encanta tener que decir, y ojalá a bajo costo. Y entonces obviamente acuden a cualquier cosa para poder, cualquier cosa que sea barata y rápida, entonces eso me da como llenar el espacio. Y ese es un problema. Y el otro problema es que los periodistas, los comunicadores sociales formados en la academia, parece que llegan a los medios a desaprender. Y entonces eso hace que los medios no sean buenos, porque en realidad los que hacen los medios pues son los comunicadores de una parte y sus jefes, que son los dueños de los medios. ¿Por qué desaprender? Porque en la universidad aprenden a hacer las cosas, o se les enseña, o se explica, o se comparte cómo se debe hacer buen periodismo, cómo se debe hacer buena reportería. Y uno lo que ve en los medios es que no hacen ese trabajo que digamos que se discutió y se aprendió a hacer en la universidad. ¿O será que enseñan mal las universidades? Es posible que también haya algo de responsabilidad, seguramente, pero me parece que en el fondo uno lo que ve es que por el afán y por la exigencia de un periodista tiene que hacer 3 o 4 notas, pues obviamente no va a tener tiempo para llamar a 5, 6, 7 fuentes para poder construir una noticia muy bien jalada, para poder encontrar varias voces. Hacer 3 notas es mucho para el tiempo que les dan para hacerlas. Entonces me parece que esa exigencia acaba con la calidad que puede tener el periodista, y él lo que hace es entonces una entrevista, y con esa entrevista es una noticia, otra entrevista es una noticia, y nosotros en la universidad el discurso que damos es que así no se hace. Entonces me parece que hay un problema ahí. Juan, ¿qué medios
usted recomendaría aquí para ver, para estar informados, para oír, para leer? Yo tampoco metería las manos al fuego, pero creo que un poco el chiste está no en qué medios, sino en tratar de consultar distintas visiones. Vuelvo, insisto, en la importancia de la democratización del sistema de medios, porque es que uno puede, como pasa en el sistema político colombiano, que uno le dicen es que hay 12 partidos, pero resulta que los 12 partidos, 8 son muy parecidos o piensan igual. Si uno va al escenario mediático, pues uno puede decir, pues es que aparte del tiempo del espectador hay muchos más periódicos. Esto me recuerda a lo que le dijo Pastrana en esta semana, en una entrevista que le hicieron. ¿Y cuál es la diferencia suya con Uribe? Y entonces responde el presidente Pastrana. No, estamos básicamente en lo mismo, pero lo que pasa es que él va a misa de 10 y yo voy a misa de 12. Sí. ¿Cómo esa respuesta? Y cuando uno, pues, de alguna manera lee frecuentemente los medios, se da cuenta que más allá de las diferencias que uno sí puede llegar a encontrar de pronto en los opinadores o en ciertos periodistas, las líneas editoriales son muy similares. No, yo creería que más que medios, uno debería recomendar, como pasa en el caso norteamericano, un poco más de sinceridad en las líneas editoriales. Es claro cuando uno sintoniza, por ejemplo, Fox News, que uno sabe a lo que está atendiendo y el tipo de información que se le está presentando. En Colombia creo que los medios juegan a ser neutrales cuando en realidad no lo son. No, a ser muy gobiernistas, déjeme decirle. ¿Sí? ¿O no? Actualmente sí. Yo creería que sí. Digámoslo, yo creería que sí. Dígalo, Raúl. Mire, yo pienso que Permítame que ya está otro resultado del sondeo que estamos haciendo a esta hora. El programa es en vivo, son las 8:35. Sí, 57%, no 43%. La pregunta: ¿los medios de comunicación han influido en sus decisiones y conceptos sobre el proceso de paz? Recuerde, también nos puede llamar al 747-07-10. 747-07-10. Muy bien. Juan, discúlpeme que lo interrumpí. No, hablaba precisamente que no se trata tanto de recomendar medios para informarse, sino de... Esa pregunta está como muy difícil. Está un poco enredada, porque creo que uno debería darle la vuelta y primero tratar de propender porque el Estado permita que haya mayor cantidad de medios, pero sobre todo pluralidad informativa. Pero a usted como profesor en La Sabana no le preguntan, no se le acercan alumnos y le dicen: profe, ¿por qué medio me entero? ¿Usted cuál dice? Pues es que en realidad yo hace mucho tiempo dejé de ver noticieros. ¿Cómo se entera entonces usted? Por la prensa. Prensa impresa. Impresa. Es el medio al que no más credibilidad le sigo teniendo ya. A pesar de la prensa impresa. Y sobre todo por el espectador. El espectador le gusta a usted. Y usted, Raúl, cuando un estudiante le hace esa pregunta, ¿usted qué le responde? Yo lo primero que les digo, y me parece no va a ser con salida diplomática, ¿no? Por ¿Usted tiene nada. que decir algún medio? Yo les digo, hay que mirarlos todos. De hecho, yo para poder estar informado y para poder decir lo que estoy diciendo acá, primero que todo, pues con Juan David somos investigadores en medios de comunicación y trabajamos procesos electorales en Colombia desde hace como 10 años. Entonces, cantidad de medios, hay que verlos en lo posible todos, para tener miradas diversas y para poder tener elementos de juicio para llegar uno a decir, esto podría ser verdad. Y si uno encuentra, por ejemplo, si uno mira en televisión, uno puede encontrar Noticias 1, digamos que es un medio que uno dice, bueno, tienen unas cosas interesantes, importantes, no es que sean los dueños de la verdad, pero digamos que uno encuentra cosas interesantes. Uno antes veía El Tiempo, El Espectador, y digamos que asumían una posición ideológica y uno decía, somos liberales, somos conservadores, pero digamos que uno hoy mira, digamos, tradicionalmente El Tiempo ha sido gobernista toda la vida. Gobernista. El Espectador era un poco independiente hasta hace muy poco, lo acaban de adquirir hace un año, lo adquiere un grupo económico y uno empieza a mirar el sesgo, entonces uno tampoco ya puede decir que hay un medio que uno diga este medio. Lo que hay que hacer es, y yo siempre les digo, igual uno como profesor no puede empezar a decir este es bueno, este es malo, lo que uno puede es aconsejar y decir, veámoslos y a partir de eso tengamos elementos de juicio para que nosotros podamos determinar qué es verdad y qué no es verdad. Entonces me parece que verlos a todos, ver los que más se puedan es importante. Yo veo todos los noticieros.
obvio, me lleno de que no está pasando nada raro, en todos veo lo mismo porque todos los periodistas acuden a las mismas fuentes, a los mismos lugares, fuentes comunes, iguales. Entonces, lo único que hacen es ir y repetir lo mismo por diferentes canales, entonces siempre vemos lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia en ese caso? La posibilidad de entrar, por ejemplo, a las redes sociales, enterarme. Twitter se convirtió en una fuente de información importante, entonces mirar qué están diciendo esos opinadores profesionales y los que no son tan profesionales, tan conocidos, que dicen cosas interesantes. Entonces me parece que es la suma de todo eso, y afortunadamente tenemos las redes sociales y tenemos otros medios de comunicación alternativos. Tenemos Raúl y Juan llamada a esta hora. Buenas noches. Luis, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bien, ¿su opinión? Bueno, yo quiero opinar acerca de los medios de comunicación que realmente, como lo han dicho los panelistas allá, tratan de ser imparciales entre unas comillas muy grandes, pero la realidad es que ellos están bien parcializados hacia los intereses de ellos, intereses particulares contra de nosotros, el pueblo. Entonces, básicamente los medios influyen con las mentiras, básicamente de lo que nos trajo el no. Entonces, especialmente RCS, después sigue Caracol y los otros medios masivos, porque desgraciadamente con medios como Cristolución y los otros, 100% no lo miramos, 3%. RCS y Caracol lo mira un 90% y ellos sí influyen con las mentiras del no, y fuera de eso, una mentira repetida muchas veces la convierten en verdad. Entonces, básicamente yo sí llamo a la ética de los medios de comunicación y felicito que le enseñen a los periodistas a que se vayan a la verdad y que no se conviertan únicamente en meretrices. Bien, se fue Luis. Era una opinión. Raúl, ¿qué podemos decir? Juan. Pues creo que es una opinión que compartimos mucho frente a los medios, pero cuando uno está dando clase hay una serie de teorías que le dicen a uno como todos sabemos que es así, pero no hay nada que hacer. Entonces hay una comprensión también de un amplio sector de la sociedad de que los medios no hacen bien su trabajo, pero a la vez pareciera existir también una resignación como decir, bueno, ¿y a dónde vamos? ¿A quién acudimos? Y creo que en eso las redes pueden ser al menos una luz al final del túnel que está en construcción, que está evolucionando, pero que de alguna manera tenemos que tratar de mantenerlo democrático, de no tratar de que los medios tradicionales terminen cooptando. Pero estamos hablando desde la capital, pero en provincia, en las ciudades, en los municipios, donde vota la gente, bueno, en las capitales también, pero en las provincias, en las veredas, acá están de moda las veredas, con el proceso de paz, en los corregimientos, allá no son redes, allá es radio. Sí. Allá es radio y es eso otro que veníamos hablando y es el voz a voz. Yo pienso que allí eso es fuerte. A mí me parece que lo que decía Juan David está muy bien en el sentido de que uno a veces no encuentra y como que dice empaque, como dirían los papás, y nos vamos. Me parece que sí, las redes sociales son importantes, pero también digamos que desde la academia tenemos una responsabilidad bastante fuerte, porque ahí digamos que se están formando pues los médicos, pero digamos en nuestro campo se están formando los comunicadores sociales. Y pero ¿sabe yo qué encuentro? Falta de pasión. Los profesores hoy en día en muchas universidades, en la Tadeo, en la Sabana, excelentes, maestrías, doctorado, pero en los alumnos no hay pasión. Claro, y eso tiene que ver... Y entonces el informar, exacto, el informar, Juan, corrobóreme esto, refleja eso, falta de gusto por... ¿No piensan esto? Yo creo que uno encuentra en la universidad de todo. Digamos, hay niños porque igual estudiar comunicación social no es solo para hacer periodismo. Digamos que el comunicador social se puede desempeñar en otras áreas, como la comunicación. Sí, exactamente. Pero digamos que cuando uno encuentra los que sí se quieren dedicar al periodismo, a la radio, a la televisión, etcétera, uno encuentra bastante optimismo. A lo que voy es que desde ahí tenemos que empezar a crear conciencia, de un lado conciencia política, es decir, que todos debemos participar de este tipo de eventos y tener conocimiento sobre esos eventos para poder opinar y para poder enseñarle a los que no saben de esto. Es una responsabilidad social de los medios. Y tenemos que empezar a mirar
me parece que es un problema fundamental, y es que estamos construyendo la realidad desde hace muchos años a partir de unos opinadores profesionales que son los mismos siempre. Si uno revisa quiénes son los que salen en televisión, quiénes opinan en la radio, quiénes son los que aparecen en los editoriales, entonces tiene que ver con eso. Siempre le preguntamos a los Benedetti, siempre le preguntamos a los López, a los Gaviria, y miremos que están los mismos, son los dueños de los mismos, es una élite que está en la política, está en la radio, está en la televisión, y siempre son los que arman, a partir de ellos se construye la realidad social, y entonces se arma con sus intereses, con lo que están persiguiendo, con lo que no quieren, y me parece que ahí hay un problema, y eso sí lo ayudaría a resolver en parte, tener la opción de trabajar, hacer cosas a través de las redes sociales con personas que no se conocen, pero que tienen cosas muy importantes que decir y que ayudarían a eso, a democratizar los medios, a democratizar más la palabra y a democratizar la opinión. Me parece que sería importante. Pues hablando un poco del tema de la pasión, yo he evidenciado en las aulas de clase un problema aún más profundo y más grave, y es no solo hay falta de pasión por el oficio, por la profesión, sino que hay falta de interés por la realidad, por lo que pasa en la cotidianidad, por lo que pasa en el país. Es inconcebible que un estudiante de periodismo no tenga ni idea de lo que está pasando en el país. Hay muchos profesores que hacen incluso quizzes de actualidad, preguntando cosas elementales. Pierde el tiempo el profesor de lo que sale en el periódico, de la noticia más pues, importante del día. Y son muchachos que tienen 18, 19 años que van a salir a enfrentarse a la realidad, independiente de si van a terminar trabajando en empresas, en periodismo cultural, narrando partidos de fútbol. Pero es que antes de cualquier cosa nosotros tenemos que ser ciudadanos. Y creo que es ahí donde está también otro cortocircuito muy importante que hay que tratar de solucionar. Porque es que incluso podríamos estar formando los mejores periodistas, pero estamos formando o dejando de formar buenos ciudadanos. ¿Y no será que los medios son el reflejo? Obvio, lo hacen humanos, lo hacemos humanos, ¿no será el reflejo de la sociedad actual? Donde no hay valores, no hay pasión. Yo pensaría que sí, pero a la vez no. Yo siempre he sido muy crítico de pensar o como de botarle toda la responsabilidad a los medios, de que los medios son los que nos tienen que educar a nosotros y los que nos tienen que dirigir. De alguna manera, ¿cuál es el objetivo central de un medio? En el fondo es entretener, es producir unos contenidos, es de alguna manera brindarle alegría, entretenimiento a la gente, pero de alguna manera como que en la familia nos desligamos de la responsabilidad, en la universidad también nos lavamos las manos y le echamos la culpa a los medios. La gente no vota en el plebiscito porque el medio no le informó. La gente no va a votar porque es que en la familia no hubo cultura política. Entonces siempre estamos tratando de librarnos de la responsabilidad y en general le apuntamos al medio como el culpable. Es que usted con sus novelas, con sus partidos, usted es el opio del pueblo, pero resulta que eso también surge en la familia, con los amigos, en la universidad, en el colegio. Hay muchos culpables secundarios que se lavan las manos y le dicen al medio, usted es el encargado de eso, entonces todo es culpa suya. Está Francisco en la línea de Tumaco. Francisco, ¿cómo le va? Buenas noches. 8:46. Buenas noches, hombre. Los felicito por el programa. Me parece, yo pasé coincidencialmente el canal y estaba escuchando el programa y me parece muy interesante. Me quedaba escuchándolo. Ah, perfecto, yo Francisco. Creo que en términos de medios tenemos un gran problema a nivel nacional. Sí. Y lo mismo que se está reflejando en la política nacional, se está reflejando en los medios. Pero yo le establecería lo siguiente frente a lo que están hablando los panelistas o los que están haciendo este tema. Los medios, por supuesto, ya se ha dicho, están, digamos, son manejados por los entes económicos. Otros son manejados por sectores políticos. ¿Cómo hacer para tener medios alternativos que la población, digamos, pueda creer? O no tener los medios alternativos, pero que pueda creer los actuales. Por ejemplo, lo que también se dijo en el proceso de paz. Uno veía unos medios de comunicación que uno entendía que claramente estaban sesgados sobre una posición y estaban sobre la posición del gobierno. Eso no quiere decir que es malo porque estemos en el proceso de paz, pero comunicaban una visión equivocada de la realidad del país. Es que ellos, y en eso estoy muy de acuerdo, ellos no están comunicando una realidad, sino que están buscando que la población cree una realidad que es la que el medio piensa. Y esta globalización de medios, por el hecho
de disminuir costos, uno se encuentra que escucha en la radio un tema, ese mismo tema está colgado en la página del periódico y ese mismo tema está colgado en la televisión, que son de los mismos dueños. De tal manera que yo sí consideraría y propondría en que Colombia tiene que hacer una reforma de medios donde medios alternativos que no sean manejados por entes económicos puedan ser financiados por el gobierno para que la ciudadanía pueda tener una alternativa de equilibrio informativo, porque no lo está teniendo. Muy bien, Francisco, gracias, su comentario, muy importante. Juan, de Medellín, a esta hora, buenas noches. Sí, buenas noches. Mi nombre es Juan Osorio, de la ciudad de Medellín. Sí. Daniel Tobón. Sí, dígame, Juan. Bueno, quería compartir lo mismo que decía el señor de Tumaco, que qué bueno que, o sea, los medios de comunicación tengan un poco más de respeto por la teleaudiencia. Sí. Porque es que nos quieren como imponer las ideas, pues, a todos los colombianos, y yo pienso que debería de haber como más democracia en ese sentido. Uh-huh. Yo, por ejemplo, a nivel particular, sí. Yo, por ejemplo, yo voté por el no. Correcto. Pero yo estoy de acuerdo con la paz. Sí. Sino que lo que pasó es que, con lo que no estoy de acuerdo es en la forma como el gobierno está planteando este proceso. Empezando porque, por ejemplo, la ropa se lava en casa. Uh-huh. ¿Y qué tiene que ver, por ejemplo, en Cuba con este proceso de paz? Bien. O sea, esto debería haberse hecho aquí en Colombia. Juan se fue. Juan, gracias. Desde Medellín. Blanca. Buenas noches. Blanca, en Bogotá. Buenas noches. Sí, para opinar, resulta que los medios de comunicación sí influyen en No, la gente. Blanca, hay que bájale el volumen al televisor. Ya, un momentico. Exacto, vaya. Está Blanca yendo a la sala. Ahí está el televisor en Cristovisión y le va a bajar el volumen. O con el control remoto ahí desde el teléfono. Sí, aló. Sí, perfecto, ahora Lo sí. que pasa es Como que, un cañón. Los medios de comunicación aquí en Colombia, unos son más poderosos que otros. Uh-huh. Por ejemplo, Caracol. Ellos acomodan las noticias a su manera. Y creen que la gente es como ignorante, como boba, y piensan que ellos se comen todo ese cuento, y eso no es así. Entonces, ellos nos deben respetar a los televidentes. Hoy la gente no traga entero, eso es verdad. Eso es ya Por ejemplo, yo premisa. voté por el no. Uh-huh. Bien, Blanca, gracias. Déjeme leer para que sigamos con el tema de la participación. Guillermo Mora en WhatsApp: los medios solo hacen ver lo que los políticos quieren y manipulan al pueblo. En Facebook, Mari Gómez Ochoa: no han influido, yo voté por el no cuando leí los acuerdos de La Habana, no estuve de acuerdo. Carfeli Calderón: claro que sí influyen los medios, son un vehículo contundente para la fijación de una matriz de opinión entre las masas. Y William Duarte dice en Facebook: sí, tristemente nuestro periodismo actual está bajo el poder político, tanto de derecha como de izquierda, según sus intereses, manipulan al pueblo colombiano. Bien, estas algunas de las opiniones. Don Raúl, ¿qué quiere decir? Que lo veo ahí, que se habla. Que comparto lo que estaban diciendo las personas que llamaron, y es, sí, yo recuerdo que en el pasado decían las personas respecto a la información que se pasaba por los medios y decían, lo dijeron en Caracol, sí, entonces es cierto. Ahora es al revés, Ahora ¿no? es al contrario. Sí. Ahora lo dijo Caracol, entonces no le crea. Entonces digamos que la credibilidad de los medios se redujo, desapareció, es menor. Digamos que habría que medir eso para poderlo decir de alguna manera mucho más específica. Pero la evidencia o la sospecha es que sí ha desmejorado. No hay una credibilidad, lo decía la oyente, la persona que llamó. Yo no le creo, los medios creen que uno es tonto. Eso dice bastante. Es fuerte esa frase, claro, pero está muy en boga, muy en el común, Juan. ¿Cómo ganar, hombre, credibilidad otra vez? Poner otros temas.
en la agenda? Yo pienso que el escenario es incluso aún más crítico porque yo creo que la crisis de credibilidad es de toda la sociedad y de todo el sistema. O sea, no creemos en los medios, no creemos en los políticos, no creemos en los partidos, no creemos en los líderes de opinión, pero todo el tiempo están pasando cosas y tenemos que informarnos y tenemos que opinar, y creo que se está generando un círculo vicioso de desinformación, de que terminan primando mucho más los rumores, terminan primando mucho más las opiniones personales descontextualizadas. ¿Cuál puede ser la vía? Muy difícil de responder esa pregunta. Yo creo que la primera medida para recuperar la credibilidad es tratar de volver a la esencia básica del periodismo, es buscar la verdad. Y el buscar la verdad implica investigar, contrastar fuentes, tratar de que el ejercicio del periodismo es casi imposible, utópico, se desligue de la inmediatez, de la necesidad de producir contenidos casi que por minuto para llenar las páginas web, para retransmitir en las emisoras. Creo que el periodismo en este momento es víctima del propio desarrollo tecnológico que lo acompaña, porque todo el tiempo hay que estar produciendo información. Lo complicó el Internet. ¿Lo complicó? ¿Le está jugando en contra? Bueno, no seamos tan negativos, no, me gusta esa visión positiva suya, no, lo complicó, no, porque hay cosas que gracias al Internet son bellísimas, rapidísimas y muy buenas. Hay que saber cómo usarlo, ¿no? ¿Qué transmitir por allí más bien? Sí, yo pienso que hay temas que se están desconociendo y hay temas de la agenda pública, es decir, de esos temas que realmente le interesan al ciudadano, que a veces no se cuentan, y entonces uno lo que ve es que prima la agenda política sobre todo. Entonces prima, por ejemplo, hoy ¿cuál es el tema? Hoy es el tema la reforma tributaria que se va a presentar. El cambio, entonces nos venden todo el tiempo, están vendiendo hoy, el ministro sale a decir los productos de la canasta familiar no van a ser afectados. Esa fue una buena jugada. Claro, y entonces nos están hablando a partir de eso, pero realmente si miramos es una reforma tributaria regresiva, se le va a cobrar más a los que tienen menos. Pero nos están vendiendo o le están vendiendo la idea a los ciudadanos, tranquilo, puedes ir a la tienda y lo que vas a comprar no te va a afectar. Y eso no es cierto. Permítame que haya una llamada, Raúl. Sí, buenas noches. Buenas noches. Juan, en La Palma, Cundinamarca, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Bueno, su opinión. A ver, escuchaba yo a los panelistas hablar y me doy cuenta que una cosa importantísima es que se debe implantar nuevamente la cátedra de Historia Patria en Colombia. Sí, señor. Las personas que manipulan la educación y los medios. Buena idea. Entonces, ha suprimido esa cátedra. Las personas se enteran de nuestra historia patria porque además es vergonzosa contarla. Entonces, es mejor que nadie la sepa. Y eso es utilizado tanto por los políticos como por los medios de comunicación. ¿Y qué materia tan bonita? Es importantísimo que los medios nos colaboren para que se implante nuevamente esa cátedra. Tiene toda la razón, Juan. Gracias. ¿Dan historia en la Facultad de Comunicación de la Tadeo? Profesor Raúl. Digamos, sí, hay una materia que se llama, mundo contemporáneo, hay una base de historia, eso, y yo creo que cada profesor en cada materia tiene la necesidad y la obligación de empezar a contextualizar, y una forma es hablar de esos procesos históricos. Entonces, si uno habla, por ejemplo, de periodismo político, que es un área que yo dicto en la universidad, pues obviamente yo voy a hablar de los partidos políticos, de lo que eran, yo siempre les digo, voy a hablar de la poesía. Entonces, ¿por qué son importantes los partidos políticos? ¿Cómo aparecieron? ¿Y qué son hoy? ¿Qué son hoy? Organizaciones que lo único que buscan es obtener votos, beneficio de ellos y ya. Entonces me parece que poderle explicar a un alumno ese proceso histórico y el momento en el que están, o sea, las coyunturas, me parece que es relevante y tiene que ser así. Juan, ¿en La Sabana dictan periodismo? ¿En la Facultad de Comunicación hay clases de historia, de historia? Sí, hay clases de historia del periodismo, hay clases de historia de Colombia y hay clases de historia mundial contemporánea. Y también está la cátedra, que es obligación legal, que las universidades a veces la llaman democracia, en otras constitución, pero creo que sí hay al menos un esfuerzo porque el estudiante tenga una contextualización mínima de historia y que le permita saber quién es quién dentro de la historia y saber de dónde vienen y para dónde van, que es clave. Perfecto. Último resultado del sondeo que tenemos a esta hora, cuando, se acabó el programa, 8:58. Los medios de comunicación han influido en sus decisiones y conceptos sobre se empató esto. Miren, profesores,
sí 50, no 50. Bien, es más o menos. Gracias a Nelly Ortiz, que escribió en WhatsApp, igual a Jaime Naranjo, igual a Carlos desde Cali. Dice Carlos, aunque los canales no nos hayan recordado las barbaries que hicieron y hacen las FARC, nunca se olvidarán. Bien, un speech final, como dicen los gringos. Profesor Acosta. Yo digo que acaba de pasar en la encuesta que se hizo lo que lo decíamos con Juan David, lo que pasó en el plebiscito, un empate. La votación fue un empate técnico, si uno lo mira desde el punto, pues fueron 50.000 votos de diferencia, entonces casi que uno ve ahí el reflejo del país. ¿Los medios informan en Colombia o desinforman? Yo creo que no informan bien. No informan bien. Juan David Cárdenas, palabras finales. Bueno, yo creo que agradezco la invitación y creo que este tipo de debates se tienen que seguir dando porque damos por sentado que existen unos medios que informan, desinforman, lo hacen bien o lo hacen mal, pero están ahí, parece que son incuestionables. Y creo que esto debería repetirse en otros espacios y debería involucrarse a mucha más gente. De hecho, si uno hace... Está la votación en Twitter, pero si hacemos el cálculo de las llamadas, el 100% de las opiniones fueron totalmente críticas con la labor que están ejerciendo los medios. O sea, ganaría el no. Ganaría el no. Ganaría el no. Pues creo que hay que abrir espacio a esas voces para que los medios también entiendan que hay algo que no están haciendo bien. Muy bien. Juan David Cárdenas, profesor del Observatorio de Medios de la Universidad de La Sabana. Raúl Acosta, profesor de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Jorge Tadeo. Aquí en Debates Cristovisión. 9 en punto. Terminamos. Este programa se repite el domingo a las 9 de la noche. Nos vamos. Que estén bien. Debates Cristovisión.